Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes una vez más en este glorioso día que Dios nos da la oportunidad de poder resucitar, como siempre suelo decirlo, aleluya. Usted y yo amanecimos vivos, bendito y adorado sea nuestro Dios. Yo lo invito para que oremos, creo que tenemos razones suficientes del por qué hacerlo. Padre amado, gracias por este honor, por este privilegio que tú nos concedes en el día de hoy, de poder disfrutar de tus bondades, de tu misericordia, este privilegio maravilloso de poder abrir nuestros ojos, de poder disfrutar este nuevo día que ya las bendiciones han sido establecidas y que tienen la orden de Dios de perseguirnos hasta alcanzarnos. Declaramos que todo nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo se alinea a ese propósito eterno que Dios ha establecido. Estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos. Y si están pasando un momento difícil, viene la intervención de Dios sobre sus vidas ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que te bendecirá grandemente. Muy bien, mis amados hermanos, hoy terminamos esta enseñanza que iniciamos bajo el tema para el progreso del Evangelio. Para el progreso del Evangelio es el título de la enseñanza, y la base bíblica para esto es Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 18. Como hoy sí terminamos, lo voy a leer nuevamente, perdóneme si lo hago un poco rápido para ahorrar algunos segundos. Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 18 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Verso 18 dice: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Aleluya. Esta carta que escribe el apóstol Pablo tiene una riqueza extraordinaria. Yo le invito a que usted lea este libro de Filipenses. Es muy corto, pero tiene una riqueza impresionante, porque hay mucha revelación en cada una de las palabras que dice el apóstol Pablo, porque nos direcciona. ¿De qué manera nos direcciona? Usted y yo debemos de entender, si usted y yo amamos a Dios y amamos la vida del reino, lo que primero debe ser nuestra prioridad es el Evangelio, el progreso del Evangelio, el avance del reino de Dios. No quiere decir que usted no pueda soñar con su casa, con su carro, con todos los sueños que materialmente usted quiere. Esto no significa anular tus deseos, sino que entendamos qué es lo primero y lo importante, y que muchas veces Dios se vale aún de nuestras crisis que enfrentamos para enseñarnos que lo primero es el progreso del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué el progreso del Evangelio? Porque el que recibe las buenas nuevas, que son las buenas noticias que hablan del reino de Dios, trae sanidad, liberación y vida eterna a quienes la necesitan, que somos todos los seres humanos. Este llamado que Dios hace no se puede menospreciar, como muchos dicen: no, a mí no me venga a hablar de esa religión. Por favor, entienda que esto no es una religión. La Biblia dice, donde usted quiera leerlo, en cualquier Biblia que usted quiera leerlo, la Biblia dice en Juan 3:16 que Jesús murió en la cruz, que Él nos amó para que no nos perdamos y tengamos vida eterna. O sea, ningún ser humano puede completar en su propia fuerza
satisfacer la justicia de Dios, porque somos pecadores, nadie, solo a través del sacrificio de la cruz. Entonces, cuando hablamos del progreso del evangelio, estamos hablando de almas. La gente necesita conocer el evangelio. Entonces, Pablo está usando el ejemplo de él mismo. Este hombre, Dios lo transformó. Para aquellos que no conocen la historia, porque tenemos mucha gente nueva que apenas está caminando en el Señor, Pablo es como decir nosotros, era un sicario, era un perseguidor de la iglesia, mataba a cristianos, perseguía a la iglesia y Dios le salió al encuentro. Jesús le salió al encuentro, lo transformó, lo cambió y se convirtió al evangelio y comenzó a ser un predicador apasionado por la vida del reino. Pero Dios le enseñó a pasar por momentos difíciles como el que está aquí, prisionero en la cárcel, fue golpeado, maltratado, apedreado, pero nada de lo que vivió lo desanimó. Antes dijo que todo lo que vivía, que todas las cosas que le sucedían a él, era porque el evangelio estaba progresando, estaba avanzando. Como quien dice, muchachos, yo me imagino contándole a la iglesia, muchachos, les cuento algo, todos los presos aquí han escuchado el evangelio, así que esta situación que yo estoy viviendo aquí ha ayudado mucho. Entonces le estaba enseñando en el día de ayer que algunos, a la verdad, dice Pablo, predicaban a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad, y les daba ejemplos extraordinarios. Lo que hoy continuamos es la parte donde él dice, los unos anuncian a Cristo, el versículo 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Uno dice, ¿cómo puede haber alguien que esté hablando de Cristo no sinceramente? O sea, qué osadía, qué falta de transparencia, por así decirlo, pero sabemos que así somos los seres humanos. El ser humano puede llegar a ese punto de anunciar de Cristo, anunciar del evangelio, pero no hacerlo sinceramente. Lo puede hacer quizás manipulando, quizás de alguna manera enseñando algo que no es correcto de la manera que lo está haciendo, porque lo está enseñando desde su perspectiva humana, desde lo que él considera que es correcto, lo que se conoce en la teología como la eisegesis. No sé si lo dije correctamente, está la exégesis y la eisegesis. Es cuando la gente le quiere añadir su propio concepto a la palabra. La palabra es clara y no necesita que yo le añade mi punto de vista. Ya Dios reveló lo que iba a revelar. Pero hay gente que va a la Biblia y lee la palabra y comienza a añadirle lo que él considera que es correcto. Entonces Pablo dice que esa clase de personas no anuncian el evangelio sinceramente. Y mire lo que dice Pablo: pensando añadir aflicciones a mis prisiones. ¿Qué significa esto? Solo présteme su imaginación. Si Pablo estuviese viviendo en este tiempo y a Pablo lo hubiesen metido preso, ¿qué cree usted que estuvieran escribiendo en Instagram, en Telegram, en Facebook, en Podbean, en YouTube? ¿No cree usted que harían videos como hoy en día los hacen para denigrar al apóstol Pablo? ¿Quién sabe por qué está en la cárcel? ¿Quién sabe qué haría? Porque un hijo de Dios, porque así hay gente, un hijo de Dios no tiene por qué caer en la cárcel. ¿Quién sabe qué haría el apóstol Pablo? Con razón él decía que Dios le quitara el aguijón que él tenía. ¿Quién sabe qué clase de aguijón tendría? ¿Qué clase de pecado tendría? O Pablo no era. Entonces imagínense cómo lo desfigurarían en este tiempo. Por eso es exactamente lo que está diciendo Pablo. Hay gente que predica para contender, y eso habla de que no son sinceros y lo único que hacen es añadir aflicciones a las prisiones de las que estaba viviendo el apóstol Pablo. Por eso le digo, présteme su mente, su imaginación, de cómo desfigurarían a Pablo, o imagínese a José cuando fue calumniado porque a José lo metieron en la cárcel por 2 años, inocentemente.
¿Por qué? Porque la mujer de Potifar dijo que él le estaba haciendo malas propuestas y él le dejó la ropa. Imagínense cómo desfigurarían a José en este tiempo. ¿Quién sabe? A lo mejor José ya tenía cuentos con esa mujer. Nadie paga 2 años así. Y usted sabe que hay gente que esa es la manera de evangelizar, cuestionando a los demás. Es exactamente lo que está diciendo el apóstol Pablo. Esa clase de personas no están pensando en el progreso del evangelio. Es más, sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 17, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Sabe qué está diciendo Pablo aquí? Pero los otros por amor, sabiendo que si yo estoy en la cárcel es porque Dios así lo quiso, es porque Dios así lo permitió, y Dios también me llevó a mí para que les predicara el evangelio a los que estaban en la cárcel. Que eso no lo entiende mucha gente, y eso no lo entiende mucha gente, que Dios muchas veces te mete en lugares que a veces no nos gusta, que los demás pueden juzgar, pero Dios te lleva ahí, te adiestra, te capacita para que ahí les prediques el evangelio. Hay gente, ¿cómo le vamos a predicar el evangelio a los que están metidos dentro de la política? ¿De qué manera nos vamos a acercar a un senador, acercarnos a un presidente? ¿De qué manera? ¿De qué manera Dios va a levantar gente capacitada, que tenga la habilidad de manejar términos políticos y que a lo mejor sea un senador o un presidente como Dios ha hecho en muchas naciones, con valores, con principios, que será juzgado igual? Porque aquí la Biblia lo dice. Porque tratar de complacer a todo el mundo es... Entonces... Pero sin embargo, Dios va a usar esas personas para que vayan allá y prediquen el evangelio. Por ejemplo, ¿por qué Dios permitió, y aún la vida de uno, cuando alguien me dice 2 cosas que me han dicho? Pastor, es que usted no sabe, pastor, lo que a mí me hicieron, pastor. Por eso yo no puedo perdonar, no me pida que perdone porque no soy capaz. Usted, pastor, no sabe de esto. La gente ignora que Dios permitió que yo fuese testigo de los que mataron a mi papá y a mi hermano, y también tuve que arrodillarme y perdonarles. Una vez alguien se acercó y me dijo: pastor, yo odio a mi marido, lo odio, quisiera matarlo, lo odio y no sé cómo sacar este dolor. Y yo le dije: yo te entiendo. Dijo: pastor, usted no me entiende. Y cuando yo le conté lo que tuve que perdonar, ay, pastor, perdón, yo no sabía eso. O sea que lo que Dios permitió, que la prisión que yo viví, le sirvió de milagro a esa persona para poder perdonar, para el progreso del evangelio. Entonces ahí es donde Pablo dice, con el versículo 18, no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Es como cuando alguien pueda decir: no escuche los devocionales de los pastores Castañeda. No lo escuche porque no me gusta, porque hay cosas que él dice que a mí no me gustan. No lo escuche. A la gente le interesa eso y dice: ¿qué estará predicando esta? Y cuando lo escucha, Dios usa, aleluya, la palabra y le habla a esa persona, por contienda o por pretexto. Aleluya, Cristo es anunciado. Padre, yo te doy gracias por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.